Buenas noches a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, Bienvenidos una vez más al ciclo de conversatorios que hemos organizado. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Danilo Galarza. Danilo, ¿cómo estás? Un saludo. Hola Luis, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado. Bueno, el día de hoy vamos a continuar un poco bajo esta temática de la coyuntura actual y con miras a qué va a pasar con nuestra ciudad post-confinamiento y durante esta emergencia sanitaria. El día de ahora vamos a tocar un tema súper importante que es acerca de la planificación y ciudad post-confinamiento. Eh, bueno, antes de empezar quisiera presentar a Danilo, a todos ustedes. Danilo Galarza, arquitecto graduado en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Quito. Tiene un posgrado en diseño arquitectónico por la Universidad Técnica de Ambato. Es miembro fundador de la UNEA en el año 2008. Actual propietario de DG Arquitecto. Este es un estudio de planificación urbana, diseño arquitectónico y construcción de una experiencia laboral desde el año 2013 en el GAD municipal de Ambato, como jefe de programas y proyectos, jefe de planeación y asesoría técnica de la alcaldía y director de planificación y patrimonio de la ciudad de Ambato. Tiempo en el que diseñó más de 20 proyectos urbanos y arquitectónicos y fiscalizó más de 30 proyectos. Fue miembro del Consejo de Planificación del GAD municipal de Ambato entre el año 2015 y 2016. Bueno, como pueden ver, tiene vasta experiencia en relación a la planificación y por eso lo hemos invitado para el día de hoy para abordar este tema tan importante. Bueno, como siempre, yo hago un marco introductorio ya para empezar la charla. Entonces, consideramos obviamente que el tema de la planificación es súper importante, ¿no es cierto? Es del marco, obviamente entendiendo que la planificación es este marco institucional, marco legal, normativo, bajo el cual nosotros y obviamente quienes pensamos y hacemos ciudad, debemos enmarcarnos para que nuestras ciudades crezcan de una manera sostenible, sustentable, etc. ¿Okay? Entonces, está bien, muchas de las propuestas que hemos conversado antes en los conversatorios pasados, muchas ideas que hemos generado, pero la importancia de hablar de planificación, desde mi punto de vista, radica en que este es el marco normativo y que si el marco normativo no nos ayuda a poder plasmar muchas de las ideas que tenemos para afrontar esta emergencia sanitaria, pues digamos que estamos, desde mi punto de vista, podríamos estar un poco atados de manos. Yo creo que lo más factible sería que obviamente los planes y la planificación de algunas ciudades o de nuestras ciudades tal vez se pongan bajo una lupa bajo las circunstancias que estamos pasando. Y a partir de eso se puedan enriquecer, se puedan mejorar y obviamente puedan afrontar de mejor manera esta coyuntura actual. Bueno, bajo este panorama, Danilo, quería empezar contigo y obviamente preguntarte, bajo tu experiencia, ¿no es cierto? Que has trabajado mucho tiempo en planificación, ¿qué opinas al respecto de la coyuntura actual? ¿Qué opinas respecto al hecho de qué va a pasar con la planificación o cómo deberían planificarse las ciudades bajo este nuevo panorama? ¿O consideras que tal vez sí tienen un marco o pueden responder de buena manera a la coyuntura actual? Bueno, primero el tema de planificación es bastante dinámico. Es un tema en el que todo el tiempo se está cambiando, todo el tiempo va cambiando. La idea principal del tema de planificación es que todo lo que está pasando, todo lo que se está dando actualmente nos sirva para el futuro, para que en un futuro nosotros podamos considerar el marco que tenemos y todos los años ir modificando y cambiando. Básicamente, los planes de desarrollo, que son los documentos en donde se encuentra todo esto, o sea, el diagnóstico, las propuestas, los modelos de gestión de todos los entes del Estado, te determinan eso, o sea, lo que actualmente o con qué visión se ve el futuro, se puede decir, si se puede llegar a planificar, porque esto de la pandemia es algo que ocurrió de la nada, o sea, nadie tuvo planificado, nadie estaba preparado. Entonces, por lo que se debería partir como política pública, si me preguntas a mí mi concepto, mi consideración, yo pienso que el marco normativo debería ser mandatorio o obligatorio para que todos los entes gubernamentales, los sistemas de gobierno, los gobiernos autónomos,
modifiquen o den pie para que se modifique o se cambie. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que se va a tener de las ciudades, cómo van a ir avanzando con la lucha contra este virus, cómo se van a ir desarrollando, no va a ser por igual. Entonces, la política pública que se plantea en este tema debe ser bastante singular, bastante precisa. No vamos a tener el mismo resultado en temas posteriores a la pandemia en la costa que en la sierra, ¿sí? O en la Amazonía. No van a ser los datos los mismos, entonces debe haber un análisis singular para que parta de ahí el documento de planificación, que es como estamos normados, que es el plan de desarrollo, con ese diagnóstico de qué impacto tuvo en cada ciudad el virus, ¿sí? Y cómo este impacto en miras a mediano, corto, largo plazo, se puede llegar de alguna manera, recomponer en todos los componentes que maneja este plan. Entonces, ese principalmente es mi criterio en el tema de lo que sería la planificación actual y qué ideas se deberían tomar. Creo que tienes mucha razón en el hecho de que primero deberíamos tal vez hacer una evaluación de cómo afectó realmente a nuestras ciudades y entendamos que ya nos vas a comentar al respecto. La planificación involucra muchísimos aspectos del hacer ciudad, ¿cierto? Entonces creo que deberíamos hacer una evaluación, como bien dices, de todos estos aspectos para tal vez a partir de ver en cuáles fallaron, en cuáles acertaron tal vez, porque seguro no todo respondió mal, o todo, de alguna manera, creo que las ciudades pudieron haber sido resilientes o las ciudades más pequeñas pudieron haber sido más resilientes que las ciudades grandes. Entonces, creo que a partir de eso podríamos obviamente ir cambiando ciertos aspectos en miras de que la planificación sea un instrumento también, no solo que afronte cosas con las que estamos pasando, sino que tal vez cuente con una adaptabilidad un poco mejor ante alguna circunstancia como esta, porque hoy es el COVID, mañana puede ser otro tipo de emergencia, necesariamente sanitaria, y de alguna manera estos planes que son tan complejos, tan grandes, tan largos, bueno, tú ya nos comentarás qué tan grandes son, tal vez deberían ser un poco más adaptables, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y Sí, bajo sí, este verdad. panorama, ¿qué cosas tú consideras que se pueden ir cambiando? No sé si podemos entrar un poco en la temática que nos has preparado para hoy. Sí, sí, la verdad es que, bueno, preparé una pequeña presentación, no muy elaborada, la verdad, para que se pueda entender más gráficamente de qué se trata. Entonces, cuando tú quieras, podemos comenzar con esa presentación. Si no, podemos seguir entrando un poco en el tema para desarrollar de alguna manera un poco más lúdica o menos aburrida, porque el tema en sí de la planificación, la normativa, las leyes, es como un poco pesada, entonces hay mucho texto y se comienza a volver un poco monótono. Pero tú dime, ¿cómo seguimos? No, sí, ¿sabes qué? Me parece interesante antes de entrar a la presentación. A ver, obviamente la planificación es un instrumento al final, incluso de normativo y legal, ¿no es cierto? Y que maneja un escenario multidisciplinario. Entonces, bajo ese sentido, creo que ahí radica la dificultad de planificar una ciudad, porque nosotros como arquitectos, y si empezamos a hablar del diseño urbano, de la parte ya de la vivienda, del barrio, tal vez obviamente se nos puede ocurrir muchas ideas, pero el momento que esto ya se empieza a ser un marco normativo y que obviamente debes tener una parte legal, debes a conversar de la parte económica también, de cómo la ciudad se va a sostener en el tiempo económicamente, etcétera. Creo que ahí también se enriquece la planificación, pero como tú dices, se vuelve algo bastante grande que podría, o sea, tal vez debemos tocar con pinzas ciertos aspectos, porque si no nos vamos también muy profundo en la parte de planificación y de la normativa. Sí, sí, completamente de acuerdo. Para la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el tema que les compete a las ciudades, tienen muchos componentes. Y estos componentes, bueno, actualmente la normativa ha tratado de ingresar o que se planteen solo cuatro: el biofísico, el sociocultural, económico, asentamientos humanos, ahí tratas movilidad, transporte, conectividad, el político institucional, que es cómo se va a desarrollar todo el tema de ordenanzas locales.
Entonces, en todos estos componentes entra una cantidad de técnicos, de profesionales, de la rama, de que no son de la rama, de que, por ponerte un ejemplo, en el tema biofísico, todo el tema ambiental, de clima, de suelo, de aire, sostenibilidad, recursos renovables, en el tema económico, todo lo que tiene que ver con economía, comercio, turismo incluso, que es uno de los temas bastante golpeados también, que ya lo vamos a analizar posteriormente. En el tema en sí, por ejemplo, enfrescándonos en el político institucional, cómo los gobiernos autónomos van a enfrentar o están enfrentando esta pandemia sin haberlo presupuestado, sin haberlo tenido planificado al fin del año, los últimos meses del año. El COTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que tú tienes que comenzar a armar tus presupuestos para el año siguiente y eso se tiene que aprobar mediante Consejo Municipal, mediante una ordenanza. Entonces, todo este tema, cómo ellos lo están afrontando, ¿tienes el recurso económico, no lo tienes? Que el gobierno nacional, cómo lo está desarrollando en el tema presupuestario. Justo pasó el tema de la caída del petróleo. O sea, todo ese tema es como tú lo vas a desarrollar, cómo lo vas a pensar o a planificar. Entonces, ahí viene el tema diverso, ¿no? O sea, yo necesito para que me ayude a hacer un diagnóstico o ya el tema de propuesta, necesito solo para el tema biofísico un ingeniero ambiental que se encargue de tal tema, para el cierto tema un economista, para que me ayude a mapear un geógrafo. Entonces ahí viene la complejidad de esto, ¿no? De estos planes. Hay muchos GATS que lo toman bastante a la ligera porque, bueno, esto viene de arriba para abajo y se van conectando el provincial, el cantonal, el parroquial. Entonces, es bastante interesante cómo tiene que existir esta unión, esta cultura, esta conexión para que funcione. Porque no me sirve a mí de nada estar planificando a nivel cantonal si no me articulo a mi nivel provincial y el provincial no se articula nacional. Entonces, es bastante diverso el tema, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tú, o el análisis que tienes que hacer es entre grupos interdisciplinarios, como manda incluso la normativa que tienes que establecer mesas de trabajo con mucha gente, gremios, porque vas a afectar a todos. O sea, igual el diagnóstico que lo sacas de todo. Desde nuestra constitución dice que, o sea, el actor principal, el participante, principales del ciudadano. Entonces, de él partimos y hacia él vamos, ¿no? Entonces, en fin, gracias a todo esto que se plantea, la participación ciudadana y todo ese tema, se puede llegar a algo un poco más real, o sea, algo que no se desarrolló en una mesa. Vamos a ver también un ejemplo de cómo se planificó una ciudad de cero y no resultó como se pensaba, ¿no? Se lo trató de hacer con los mejores estándares, los mejores diseños, terminaron plasmando una ciudad que no es a la escala de un ser humano. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante y ahí radica, creo yo, la complejidad y el desconocimiento también de la gente cuando tú le dices la herramienta o el instrumento que tú necesitas para planificar una ciudad es el PDOT y la gente desconoce de este particular, siendo el documento que va a mandar o el documento en el que tú, de ahí parte incluso tu presupuesto, tu visión de cantón, de provincia. Entonces, ese es el tema principal o particular de la importancia. Y Danilo, justo, obviamente entendiendo la dificultad de hacer una planificación de una ciudad, en tu experiencia en la ciudad de Ambato, por ejemplo, ¿qué tan fácil fue, qué tan difícil fue, qué tan largo? Y también la parte de la socialización, porque lo socializas con diferentes gremios, ¿no? Claro. Bueno, en la ciudad de Ambato teníamos un plan de desarrollo para el año 2020. Se complementó ese plan, se contrató bueno, hace años atrás, una consultora que se encargó en sí
de desarrollarlo 10 años más en todos los componentes. Y también la ley cambió justo, se planteó que se tiene que hacer un plan de uso, gestión de suelo. Entonces también se desarrolló ese plan. Prácticamente el tema en las ciudades que ya tienen o llegan a los 400.000 habitantes, como es el caso de Ambato, ya comienza a hacerse un documento más grande, más extenso, con más tipo de actores, ¿sí? En la ciudad, por ejemplo, las mesas que se realizaron para reunir a la gente, ver qué es lo que pensaban, qué necesitaban, desde el tema de diagnóstico, cómo se tiene que relacionar con la participación ciudadana, que es vital. Ahí tú comienzas a orientarte y ver a ver si se está desarrollando de buena o mala manera lo que estás planteando. Como te comentaba hace un momento, por ejemplo, no topé el tema de asentamientos humanos, que es el más conflictivo, se puede decir, en un plan de desarrollo y más en un plan de uso y gestión de suelo, en el que tú tienes que determinar alturas de edificaciones, tienes que determinar coeficientes de ocupación de suelo, retiros, y más que todo el uso. ¿Qué quiere decir? Que ese documento te va a mandar o te va a determinar en qué parte de la ciudad tú puedes construir cierto tipo de equipamientos o cierto tipo de comercios y en dónde no. ¿Para qué? Para que prácticamente al lado de tu vivienda tú no vayas a tener una discoteca, un club o la típica zona de tolerancia que es bastante nombrada, tema de transporte, todos esos temas se van ligando, se van relacionando entre actores. Entonces estos actores son los que en meses de trabajo te van definiendo, te van determinando qué consideran y tú utilizas eso como herramientas para irlo plasmando en un documento que luego va a ser pulido, ¿no? Ya técnicamente. Y si pudiera resumirnos para todas las presentes, ¿qué es la planificación? Tal vez podríamos arrancar por ahí. Sí, bueno, el tema de planificación, tú sabes que planificación hay en todo. O sea, tú planificas qué vas a hacer el fin de semana, tú planificas, hay planificación familiar, si vas a tener hijos, hay planificación de todo tipo. La que nosotros en sí, no, o sea, cómo tenemos que considerar la planificación. Es más, o sea, es una manera efectiva en la que tú estudias unos objetivos que te trazas. Entonces, en esos objetivos se plasman proyectos, se plasman estrategias y tú tienes que tratar de llegar a lograr esas metas que llegaste. Entonces, tanto en corto, mediano, largo plazo, entonces, cuando tú tienes una buena planificación, te permite llegar a esos objetivos. Es así, como decirte de una manera a grosso modo. Ahora la planificación y desarrollo y ordenamiento territorial, eso ya es mucho más específico y ya se contrasta, se conforma de una manera mucho más explícita. Y dentro de los planes de ordenamiento, también contemplan que haya una evaluación de qué tanto por ciento se ejecutó de lo que se planificó, o no hay, Sí, no se prevé eso. de hecho en la ley establece eso. Y hay estos miembros del Consejo de Planificación Participativa Cantonal, la normativa te establece cómo van a ser nombrados, el Código de Planificación y Finanzas Públicas te establece cuál es la conformación de los consejos de planificación de los GATS y cuáles son sus funciones. Entonces, dentro de esas funciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que, aparte, formular los planes, las resoluciones, y dentro de ese artículo establece que el velar por la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento y verificar la coherencia de la programación presupuestaria. Entonces, ese es el tema bastante importante o trascendental que tiene el Consejo de Planificación. Pero tú cuando estás hablando del desarrollo de una ciudad o de por qué no habrán hecho la zona rosa en tal parte o por qué no habrán hecho la zona de comercio en esta parte. Entonces prácticamente
cuando uno conforma este consejo, ellos son los que velan o ellos son los que plantean este tipo de cosas, ¿no? Que a veces los ciudadanos o a veces la gente no conoce. Entonces, dice, no, simplemente es de hacer esto. Pero hay una normativa, está establecido en la ley los pasos, incluso cómo puedes o cómo tienes que comenzar a desarrollar todo este proceso. Por eso es que solo se lo realiza al cambio de administración. Bueno, el cambio de administración puede solo actualizarlo, puede modificarlo, en vista obviamente a su nueva visión, a sus ideas. Puede hacerlo. Antes era obligatorio, ahora ya no es obligatorio. Entonces, este tema es bastante importante políticamente. Listo, Danilo. Y por ejemplo, dentro de todo este parámetro, ¿qué consideras que va a cambiar o deberíamos repensar o se debería poner sobre la mesa para conversar respecto a lo que estamos pasando? ¿Qué aspectos importantes crees que van a cambiar de la planificación de las ciudades o deberían cambiar respecto a esta emergencia sanitaria? Todo, todo, absolutamente todo. El diagnóstico que se tiene que hacer, como te decía, post pandemia, es bastante importante, porque en ese diagnóstico nosotros vamos a ver, por adelantarte un poco del tema de la exposición, cómo está la contaminación en nuestros ríos con todos estos residuos de mascarillas, de guantes que han llegado a parar allá, igual en los mares. Entonces, es un tema súper importante en un subcomponente de uno de los componentes que tiene el plan. Entonces, o sea, o darte cuenta el cómo mejoró el aire, el tema de contaminación cambió con tantos o ciertos días de que no usaron el transporte de un vehículo privado. Entonces, ¿qué nos da esa idea, esa mira? Que tiene que potencializarse la movilidad alternativa. El transporte público tiene que ser eficiente para que la gente lo utilice y deje de utilizar el vehículo, que es el principal contaminante a nivel mundial. Entonces, todos esos temas son bastante importantes, solo con un análisis de diagnóstico pequeño, ¿sí? Entonces, en cada uno de los componentes hay que hacer un proceso bastante arduo, analizar cada subcomponente e ir determinando qué pasó, cómo reaccionamos y cómo vamos a poder solucionar o cambiar. Y justo esto que comentas de que ya aparecen las fotos de las mascarillas y los guantes en ríos, en mares, es una pena porque al principio, en las primeras charlas cuando iniciamos los conversatorios hablábamos de que puede ser algo que nos haga aprender muchas cosas, ¿no? Pero aparentemente no, entonces sigues botando las cosas al donde cae y seguimos contaminando pero bueno, pensemos que positivamente y cambien en ciertos aspectos. Y perdón por adelantarme a lo que nos iba a presentar, entonces no sé si ya quisieras pasar con la presentación de una vez. Sí, no hay problema. Como te dije, la idea es de que esto se vuelva un poco dinámico, ¿no? Porque es un tema bastante pesado, bastante complejo, entonces hay que tratar de dinamizar de alguna forma. La presentación que voy a pasarte ahorita, no hay problema, tú cualquier rato me dices que me detenga y topamos o analizamos cualquier tema, ¿te parece? Sí, de una, perfecto. ¿Me avisas si se está viendo? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Bueno, esta es una pequeña presentación de temas de análisis en planificación y de ciudad, cómo va a desarrollarse o qué va a pasar después del confinamiento, qué nos deja o qué lecciones o qué ideas nuevas se plantean para nosotros comenzar a pensar de una manera diferente en el tema ciudad. Como partíamos hace un momento contigo en el tema de qué es la planificación, te comentaba que la planificación es de todo.
desde cuánto dinero voy a gastar en mi casa, qué voy a hacer el fin de semana, cuándo voy a trabajar, en qué horarios y todo. Entonces, partiendo ya de ese tema que ya lo abordamos, aterrizamos ya en el tema, pues, el que se va a tratar, ¿no? Que es la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. Entonces, en esta planificación, como te comentaba hace unos instantes, ya tenemos absolutamente todos los actores dentro del sitio, ¿no? Tenemos el tema clima, el tema económico, el tema social, el tema de asentamientos, el tema de telecomunicaciones, el tema de transporte y político, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver cómo es dinámico, cómo me movilizo en una ciudad, cómo tengo áreas verdes en donde juego, tengo centros bancarios, tengo centros hospitalarios. Es bastante importante elegir esta imagen por el tema que es diferente o que se ve algo diferente, que son estas torres eólicas, ¿no? Que nos simboliza el tema de energías, el tema de energías alternativas, el tema de energías limpias, que es lo que prácticamente se tiene que llegar a explotar o es el tema que se tiene obligatoriamente que llegar a plantear. Entonces entramos a lo que habíamos comentado hace un rato, el tema de normativa. He tratado de resumir lo que más he podido en 3 documentos. He tratado de topar artículos que nos podrían ayudar para entender de mejor manera la planificación. Y aterrizamos en el tema de la Constitución principalmente, ¿no? El documento mandatorio, en donde se establece que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los GATS, de todos los gobiernos. Ahí toca los gobiernos municipales, bueno, sí, hay personas que tal vez no están al tanto de esto, son en sí los que tienen que mandar en una ciudad, ¿no? O es el que es competente para la ciudad. Entonces, tienen competencias exclusivas y dentro del numeral 1 está el planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, aquí la Constitución ya te manda a que tú tienes que planificar y tienes que establecer un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, obviamente, articulándote a lo que decía, ¿no? El nacional, regional, provincial. El Código de Planificación, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas también topa unos temas, unos artículos, en donde te establece lo que te decía, la conformación de los consejos de planificación. Los consejos de planificación son súper importantes. Ya vamos a ver por qué. En el artículo 29 te establece cuáles son las funciones. Entonces, dentro de estas funciones de los consejos está el participar en el proceso de formulación de los planes y emitir una resolución indicando o sabiendo qué prioridades va a tener el cantón en desarrollo. Eso es el requisito indispensable para que se pueda aprobar en el Consejo Municipal. Entonces, si el Consejo de Planificación no da el aval, el PDOT no se plantea, no se puede dar paso, no se puede aprobar. Velar, como te decía, por la coherencia del plan de desarrollo, verificar la coherencia de la programación presupuestaria. Eso es lo más importante, presupuestaria. Porque se manejan planes de inversión, o sea, ahí planificas en el año en qué vas a gastar en todo tu gasto. Velar por la armonización de la gestión que existe, porque no solo es cooperación nacional, sino también existe cooperación internacional. Hay cooperaciones no reembolsables de todos estos temas, ¿sí? Y uno de los temas más importantes, que lo pusieron en el número 5, pero para mí es el más importante, que dice conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. Entonces, ellos tienen estos informes de seguimiento y van a ver si cumpliste tus metas, si llegaste a hacer lo que tú planteaste en un inicio a toda tu población, ¿no?
Entonces es bastante importante. De ahí el COTAD, que es bastante el documento mandatorio en los niveles de gobierno ya de carácter cantonal, parroquial, provincial. Entonces, este COTAD establece cuáles son los fines de los gobiernos, ¿sí? Dentro de los fines de los GATS te establecen en el literal G que el desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza y alcanzar el buen vivir. Entonces ya te va estableciendo cuál es el fin, o sea, cómo tienes que llegar a planificar tu cantón. ¿Cuáles son las funciones? Igual hay bastantes funciones, pero hay una en especial que te dice elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias, circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, etc. Entonces, aquí ya te dice cuál es tu función. O sea, eso es lo que tú tienes que llegar a hacer. Dentro del 295 del COTAD, igual, ya te define o te da un concepto de el tema de planificación del desarrollo. Aquí le dividen el desarrollo y el ordenamiento en dos temas, en el 295 y 296. El del desarrollo, prácticamente que te dice que los GATS con la participación de la ciudadanía, ojo, principalmente, planificará estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo, considerando las particularidades de su jurisdicción, ¿sí? Y el del ordenamiento territorial, que ya te establece que en conjunto con políticas democráticas y participativas de los GATS, permitirán su apropiado desarrollo territorial. Entonces, aquí ya la ley es explícita y te determina lo que tú tienes que hacer, tanto en desarrollo como en ordenamiento territorial. Ya el 299 y el 300 te dice cuáles en sí ya las obligaciones de coordinación. Entonces, cómo tienes que coordinar con los otros niveles de gobierno para ejecutar tus planes y vincularlos al plan nacional. Y la regulación, ahí te establece también que los consejos de planificación participativa de los GATS participarán en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resoluciones favorables sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para la aprobación en el órgano legislativo correspondiente. Entonces ahí es bastante claro y bastante marcado, es más, te explica totalmente cómo tendrías que ser, cuál es el proceso. Y ya en el 467, la ejecución de los planes de desarrollo, ahí te explica los planes de desarrollo y de ordenamiento, cómo se emiten mediante ordenanzas, cuándo entran en vigencia, cuándo se publican en registro oficial, y cuándo pueden ser actualizados y todo ese tema. Entonces, eso prácticamente es el tema normativo, Luis. Ojalá no haya sido muy aburrido, pero prácticamente es lo que se tiene que llegar a topar, y eso que no he profundizado mucho en la totalidad de los artículos precisamente para eso. No, por el contrario, yo considero que es completamente necesario porque muchas veces desconocemos este marco en el cual debemos guiarnos y creo que para todos los profesionales que hacemos ciudad debemos estar conscientes de este marco normativo. Entonces, me parece interesante también cómo resumiste estos tres grandes planes, digamos, o entidades que te piden diferentes regulaciones para partir de eso. O sea, son cosas que debemos conocer, porque si no, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo pensamos si no empezamos desde la parte normativa? Sí, sí, la parte legal es lo primordial, ¿no? Porque si haces o no consideras alguno de estos artículos, estaría haciéndote en contra de la ley, y ahí sí tendrías problemas. Bueno, he puesto esta foto, estos planos de Brasilia, porque me parece bastante importante
el tema de planificación ya de desarrollo y ordenamiento territorial, el analizar estos casos. En sí, la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial busca dar respuestas a problemas socioterritoriales, más que todo, derivados de la falta de integración económica y social. Obviamente esto se traduce en alteraciones ecológicas, ambientales, la concentración espacial de la población en áreas urbanas, que es lo que comentábamos la vez que pudimos conversar, degradaciones de espacios físicos, también de espacios naturales, presentan esenciales valores ecológicos, tendencias de modelos de consumo de los recursos naturales de manera ineficaz y desequilibrada, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Y también cómo la población se dispersa en las áreas rurales. Entonces, ya con este concepto de lo que sería la planificación de desarrollo y ordenamiento territorial, analicemos un poco el caso de Brasilia en el tema del concepto, ¿no? Que Brasilia wow, es el paradigma del concepto urbanístico en el movimiento moderno, era un prototipo, un experimento increíble, ¿no? Un ejemplo perfecto de cómo se iba a dar esta transición desde el modelo utópico hacia un ejercicio proyectual real, porque se lo hizo, se construyó. Entonces se dieron o se aplicaron ideas específicas y se las adaptó a una realidad que en Brasil esta es bastante conflictiva, bastante difícil. Eh, y así, bueno, se planteó un modelo formal, funcional, social, bastante claro. Lastimosamente no dio el resultado que se pensaba, porque la ciudad paradójicamente es el final de una forma de vida y de pensamiento, ¿no? Entonces, esto fue la culminación del modelo urbano, del movimiento moderno y no llegó a cumplir las expectativas con las que se plantearon. Es bastante interesante, o sea, ciertos temas que se ven aquí. El que tú tengas un territorio que casi nunca pasa, un territorio virgen, un territorio que no se tocó, y que te vengan a ti como arquitecto y te digan, ¿sabe qué? Haga una ciudad, diseñe una nueva ciudad, ¿sí? Entonces es una responsabilidad increíble. Cuando comenzaron a desarrollar este proyecto o esta ciudad, date cuenta que todo nace de la política, porque es una promesa electoral que realizan, que van a construir una nueva capital para Brasil, de tema político y todo eso. Entonces, de ahí nace la idea, no es una necesidad que estuvo planteada, sino de ahí nace, hagamos Brasil. Entonces se plantea la ciudad, pero como te decía antes, no una escala humana, no a una escala de un personaje, sino se plantean avenidas gigantescas, totalmente desproporcionadas. Eh, si no estoy mal, 500.000 personas fue lo que se planteó para la ciudad. Y que tengan para 500.000 habitantes, tienen las avenidas más anchas del mundo. Y una de las más largas, si no estoy mal, que creo que es de 16 kilómetros. Entonces, por el simple hecho de establecer algo que en un plano tal vez se veía proporcional, porque lo estabas viendo en 2D, pero ya cuando tú como individuo te meten como un actor ahí en esa novela, ya comienzas a ver el desfase que hay. Entonces, eh, actualmente, bueno, la gente, y más que todo los arquitectos de renombre, tienen sus obras principales esas grandes avenidas, pero qué diferentes, por ejemplo, el que tú pises Brasilia, que tú estés en la avenida Paulista en Sao Paulo, o sea, dentro del mismo país tienes un lenguaje completamente diferente en donde la combinación de la movilidad alternativa, el transporte público y el peatón como actor principal de la sociedad, ahí sí tiene un carácter, tiene
e incluso creo yo hasta un empoderamiento, porque, o sea, la gente usa las aceras y todo para teatro al aire libre y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se diferencian este tipo de desarrollos en las ciudades eh, con, con estas ideas variadas o diferentes que tal vez en esa época no se consideraron, ¿no? Ahora, el tema de Brasilia es cómo evolucionará a ser una ciudad sostenible, porque esa es la visión que va a tener todas las ciudades al fin y al cabo, ¿no? Entonces, aterrizamos en el tema PDOT. Ya en el tema PDOT, ¿qué es el PDOT? Para yo explicarles a las autoridades, las que he tenido la oportunidad de asesorar en la provincia de Tungurahua, en la provincia de Chimborazo, yo les hago como una relación cuando tú estás enfermo y te vas al doctor. Entonces, ¿qué hace el doctor? El doctor primero te diagnostica, ¿no? Entonces el doctor te dice, a ver, ¿qué le duele? ¿Qué nomás tiene? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo se siente esto y el otro? Entonces, ese prácticamente sería en el tema de planificación el diagnóstico. El coger nosotros la ciudad o la provincia que vamos a realizar el plan de desarrollo y diagnosticarla en todos los componentes, ver cómo está en el tema de biofísico, de clima, de agua, de suelo, de todos esos temas, recursos, ver cómo está en economía, cómo se comporta su ciudadanía, cómo está el comercio, en el tema de transporte, cómo tiene un sistema bueno, malo, deficiente, todo ese tema, y en sí en todos los componentes, ¿no? Entonces, cuando tú ya haces el diagnóstico y lo haces de una buena manera, tú ya tienes o ya puedes llegar a esta propuesta, o sea, a qué, en base a lo que tú, como el doctor te diagnosticó, él ya sabe tus síntomas y él ya puede recetarte, ¿no? Él ya puede decirte, esto es lo que le pasa y esto usted tiene que tomarse para que se sane, ¿sí? Entonces la propuesta es de eso, ¿no? Como la medicina que nosotros le dimos a ese diagnóstico que hicimos para tratar de que la ciudad se sane, o sea, la ciudad se arregle de alguna manera u otra, trate de ser mejor. Entonces, ya el modelo de gestión es en sí las indicaciones que te da el médico y te dice, a ver, esta medicina tiene que tomarse a tal hora, esta 3 veces al día. Entonces, el modelo de gestión es como nosotros, de acuerdo a nuestro GAP municipal, provincial, cómo nosotros mediante esto vamos a sacar adelante esa propuesta. ¿Con qué medios son los que contamos? ¿Con qué recursos son los que contamos? Para aplicar la propuesta y obviamente esto llega a finalizarse en planes, programas y proyectos, ¿no? Que estos son los que serán los indicadores para medir si fuiste o no fuiste eficiente en lo que tú hiciste. Dentro de los componentes que actualmente nos establece Planifica Ecuador para todos los GATS, antes eran 6, ahora solo se simplificaron a 4. Antes se medían en sistemas, ahora es por componentes. Tenemos el biofísico, por ejemplo. El componente biofísico, como te he comentado, es el que trata todo el tema de recursos, aire, agua, cómo está nuestro río, cómo está el recurso renovable, qué clima tenemos, la altitud, todo ese tema. En los temas costeros, mares y todos esos. El económico productivo es todo el tema de comercio, cómo se realiza, turismo, cómo tú haces las relaciones en el tema de productos que entran a actividades económicas productivas, manufactura, construcción, sectores financieros. Entonces ahí se trabaja o se aborda todo ese tema, ¿no? En el sociocultural y asentamientos humanos, este es el componente que se unió. Antes era solo sociocultural
un componente y asentamientos humanos otro componente, y movilidad y energía y telecomunicaciones era otro componente. Entonces ahora se unieron los tres y está en un solo componente, que prácticamente es todo el desarrollo social y el desarrollo cultural de la gente. En el tema de asentamientos humanos, está todo el tema de uso de suelo, de población, infraestructura, acceso a servicios básicos y todo ese tema, ¿no? En movilidad, conectividad y energía, redes viales, sistema de transporte, seguridad. Ahora el tema de telecomunicaciones es el tema, boom, o sea, es algo sumamente necesario, ya dejó de ser un lujo, ahora todo el mundo debe estar conectado para absolutamente todo, ¿no? Y ahora esta pandemia nos ha hecho ver la importancia de esto, ¿no? Y el tema político institucional, que ese sí es el tema que se ha quedado solo, o el tema que no se ha unido, que es el que te establece cómo vas a desarrollarte organizacionalmente dentro de tu entidad. El tema que te comentaba de finanzas, o sea, de cómo vas a manejar presupuestos actualmente, áreas de servicios públicos, gestión de proyectos, gobernabilidad. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que tú estás en tu casa, te dicen quédate en casa, pero y el agua no te va a llegar solo a tu casa, ni la luz, ¿sí? Ni los sistemas de recolección de basura, que son entidades que tienen que estar funcionando todo el tiempo. Pero ahí hay un GAT, ahí hay alguien que está atrás de todo este tema, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, muy importante también conocer esto. Eh, bueno, después de chequear todo esto y analizarlo de una manera más detallada, vamos al tema de la pandemia y su incidencia en la planificación. O sea, cómo esta pandemia nos ha hecho pensar, nos ha hecho cambiar el criterio que nosotros teníamos de cómo se planificaba antes, porque sin lugar a duda yo pienso que aparte de crear o desarrollar una nueva tendencia, una nueva, de alguna otra forma, algún movimiento nuevo, eh, la pandemia, o sea, va a ser determinante, ¿sí? Va a haber tal vez un nuevo movimiento que ahora se llame post-pandemia, tal vez en el tema arquitectura y no se diga urbano, ¿no? Entonces, cuál es la crisis o cuál es el problema? Cuando nosotros habíamos conversado, me decías, haz un análisis de qué componentes es el más golpeado. Pero haciendo un análisis, todos los componentes están golpeados. O sea, tal vez unos mucho más que otros, pero todos están sumamente golpeados. En el tema biofísico, el tema de la contaminación ambiental, lo que te comentaba de los vehículos, hace algunos días tuve la oportunidad de estar también en otra charla en la que uno de los ponentes decía que las emisiones de CO2 y las emisiones de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles increíbles y que si eso no se reduce de alguna forma, para el 2050 la temperatura del planeta va a aumentar 2 grados. Entonces eso ya está dicho, o sea, ya está claro que eso va a suceder. Entonces debemos tomar en cuenta eso para poder vivir, o sea, es algo primordial. Y hacían una igual planificación, una progresión de cómo esto va a llegar a afectar en 50 años más, y decían que va a subir igual otros 2 grados más. Entonces, que suban 4 grados centígrados la temperatura del mundo es para acabar cierto tipo de vida, ¿no? Lo que te comentaba de la contaminación de los mares, de los ríos, cómo llegan hasta allá estos productos que se supone que nos salvan la vida, pero que al mismo tiempo nos van a destruir por la irresponsabilidad de ciertas partes de la sociedad, ¿no? El tema de recursos renovables, que aquí sí quiero llegar a puntualizar algo. Eh, Dentro de la normativa, bueno, no aquí todavía en América, sino ya en Europa, se plantea esto dentro del diseño arquitectónico. Es más, para que a ti te aprueben un proyecto, tú tienes que ya presentar el tema de energías, ¿sí? Acá en nuestro país, la certificación LED que se plantea para el tema de sostenibilidad, no lo tienen las empresas que causan o que generan mayor cantidad de contaminación.
Y eso sí es algo para analizarlo, ¿no? Que ya no tiene que ser optativo, sino tiene que volverse algo obligatorio, algo que por lo menos te ayude, porque el agua no es un recurso renovable. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos que tratar de si establecemos una nueva vivienda, una nueva edificación, esa edificación de alguna u otra manera genere energía también, o sea, y no simplemente seguir captando luz, agua, todos los servicios, porque va a llegar un punto en el que el GAP ya no tenga cómo llevarte más agua, o sea, más tubería a donde te encuentres. Por ejemplo, uno de los proyectos más interesantes que se realizaron en Ambato eh, es la planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que no te genera votos, es un proyecto que genera simplemente responsabilidad social, responsabilidad ambiental, en donde todos los desechos se van a una planta donde se trata y vuelve el agua contaminada vuelve a ser agua limpia. Si bien es cierto no para consumo humano, pero ya se quita todo ese proceso. Entonces, el costo de estas obras es altísimo y no te genera como que una imagen que diga, eh, como por ejemplo el hacer, qué sé yo, 10 parques o cosas así, ¿no? Entonces, el versus de estos temas son bastante interesantes analizar. Llega un punto en el que tú tienes que hacer colectores cada vez más grandes para todas las tomas de cada casa que se va, o cada urbanización que se va densificando. Entonces, es bastante interesante y primordial tomar una decisión en el tema de recursos renovables. Y Danilo, creo que, por Dime. ejemplo, hablando de este tema del aspecto biofísico, también podríamos contrarrestar o pensar el hecho de que eh, hay muchos datos que indican que el estar confinados obviamente ha disminuido, ha mejorado la calidad del aire, ¿no es cierto? También se han podido circular por redes sociales imágenes de animales caminando por las ciudades, etcétera, que algunos, me imagino que viste estas fotos de Venecia con los canales Uh más -huh. limpios, etcétera. Entonces creo que eso obviamente nos tiene que hacer pensar en si de alguna manera no debemos parar, pero cómo seguir produciendo para contrarrestar toda la contaminación que generamos. Y es una pena, como hablábamos antes, que fotos como estas de las mascarillas se vuelvan virales porque es como, como decía un momento, no aprender, ¿no? Es como otra vez, es como Uh otra vez, -huh. otra basura y otra vez contaminamos. Entonces, eh, creo que es bastante complejo estos temas de educar incluso a la gente, ¿no es cierto? Para que sea más consciente de la importancia de no contaminar nuestro medio ambiente. Y en el aspecto físico y hablando de ciudad, creo que es primordial la presencia de sus zonas protegidas también, ¿no es cierto? Y hablando de un territorio bastante grande, la importancia de zonas protegidas, de que haya una normativa para que controle el crecimiento de la ciudad y que no se siga devastando, ¿no es cierto?, la parte o deforestando. Entonces, creo que es importante, hemos visto ahorita la necesidad de espacio abierto, en la que puedas, si bien es cierto, te dicen, no, no salgas, quédate en casa, pero tal vez el espacio público está llamado con todas las medidas de precaución a hacer ese espacio donde puedas salir y tal vez ya no estar confinado, pero sí seguro. Entonces, creo que es importante tocar este tema biofísico, entendiendo también la importancia del área vegetal, del área natural, de zonas protegidas dentro de la ciudad, de zonas cercanas donde puedas también, y ellas son, que sean como un pulmón también para estas ciudades. Porque muchas veces los recursos naturales obviamente son depradados, ¿no? Entonces viene una industria X, toma los recursos del agua, no los devuelve completamente limpios. Entonces, obviamente, siempre son vistos como ese recurso y de una forma utilitarista, pero no nos damos cuenta que a la larga ese daño que les hacemos termina repercutiendo exclusivamente en nosotros. Entonces, creo que hablando del biofísico y la ciudad, podríamos hablar también de la importancia de los parques, la importancia de zonas abiertas, de reservas, ¿no es cierto?, ecológicas, hablando ya de un aspecto ya más territorial, zonas Uh -huh. protegidas, etcétera. Sí, 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 de hecho, justo eso iba a topar un poquito más adelante en el tema de asentamientos humanos, ¿no?
en el tema de asentamientos humanos, ahí nosotros tenemos unas categorías de ordenamiento territorial y ahí se van planteando todas estas zonas que tú comentas y se van delimitando, porque solo ahí tú determinas con qué, en dónde puedes edificar y por qué, porque sí, por qué no, todos estos temas que tú planteas. Entonces es bastante interesante que se sepa y que se conozca, que no por el tema de que ya no tengo a dónde más extenderme con vivienda, por ponerte un ejemplo, aquí en Ambato se siga subiendo hacia el Cerro del Casigana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Quito? El tema de la cota de altura que tú ves en las montañas es alarmante, o sea, es increíble y más el tema es yo como municipio, como GAP, como gobernanza, ¿cómo puedo hacerte llegar hasta allá recursos? O sea, me va a tocar implementar otra línea de transporte público, otra línea de conducción de agua, de luz, ¿sí? De iluminación en las noches, de seguridad. O sea, todo se comienza mientras más se alargue, o sea, se comienza a generar mayor cantidad de obligaciones y eso es recurso económico. Entonces sí es bastante importante y es con lo que vamos a continuar en el tema del económico productivo. También sumamente golpeado, por no decir el más golpeado, en el tema económico. Hemos visto tristemente los locales, cómo han cerrado, los restaurantes, zonas turísticas que ahora no, o sea, sin gente y todo. Entonces es una pérdida completa para los propietarios de todos estos negocios, ¿no? Y la recesión económica que esto implica. El tener un restaurante y haberte generado un préstamo para adquisición de ciertas cosas, el tema de cerrar una tienda o cerrar un local, implica despedir a la gente que trabajaba ahí, por lo tanto, esas familias que se beneficiaban de ese recurso económico, pues no van a tener, ya que les llegue ese dinero. Entonces, es bien complicada la cadena económica productiva y ahí o sea, la toma de decisiones va a ser fundamental, ¿no? Para el desarrollo que tengamos económico. En el tema de comercio, el más importante que el tema, es el tema de la caída del barril de petróleo. O sea, nosotros siendo principales exportadores de petróleo, si no estoy mal, creo que se producen como 530.000 barriles de petróleo al día. Y anualmente se tiene pensado, según el presupuesto de cifras que he visto, captar 35.500 millones de dólares de ese comercio. Entonces, al quedarte sin esa inyección de capital para el Estado, obviamente, o sea, vas a tener que reducir y ver de dónde sacas ese recurso anual, que es altísimo, que es altísimo. Entonces, eh, esto sí también quisiera aprovechar la oportunidad para dar mi criterio en el tema de reducción de presupuesto y yo pienso que es una locura el reducir presupuesto a la educación. O sea, enérgicamente yo rechazo ese tema. En tema de educación, eso no se debería tocar, ni educación ni salud, y al contrario, tratar de incrementar ahí todo el recurso que se pueda, porque si bien es cierto, hemos visto que la cura para el virus lo están haciendo entidades que se dedican a la academia, o sea, prácticamente. O sea, entonces, si yo reduzco que ese capital o ese recurso económico, estoy matando el tema de educación, ¿sí? Entonces, eso por ahí que quedó un poco claro la postura, pero bueno, el tema de la soberanía alimentaria, hemos visto cómo los productores, al menos aquí en la ciudad de Ambato, el mercado mayorista, que es de comercio, de productos, cómo esto ha afectado, ¿no? Cómo ha hecho que la gente de una u otra manera tenga que dejar de pensar en su salud, incluso para comerciar, porque es su única fuente de ingresos. Y los productos los que tú puedes embodegarlos o ponerlos en grandes congeladores y eso te voy a vender en un mes. Si eso no vendes tal vez en 2 días, eso se daña, se pudre. Entonces, eh,
esto es bastante importante, aparte que es nuestra fortaleza, ¿no? Como aún ciudades productoras, el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y la ley de la política pública fue con miras a eso, o sea, se hizo en base a eso las ideas de garantizar el tema de la soberanía en fraccionamientos de lotes, por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial. La gente quiere seguir fraccionando y fraccionando el territorio. ¿Por qué? Porque tienes dos hijos y a tus dos hijos les dejas el terreno, entonces tienes que dividirlo en dos. Y estos tienen cuatro hijos, y entonces ahora el terreno que ya lo dividiste en dos, tendrás que dividirlo para cuatro. Y así se va fraccionando la tierra. Entonces, eso tiene que llegar a parar, porque va a haber un punto en el que ya no tengas tierra para fraccionar. ¿Sí? Y la soberanía alimentaria hemos visto en estos tiempos qué vital, qué importante que es el tener eh, en tu casa algo sembrado que te dé un producto que no puedes salir a ningún lado, pero tampoco te vas a morir de hambre en tu casa, ¿no? Entonces, este tema es bastante importante. Le he puesto con el tema turismo también porque es una industria, o sea, sumamente grande y que últimamente hemos visto noticias de Tame, de Avianca, que quiebran, o sea, todo el tema de transporte aéreo y eso, o sea, cómo va a enfrentar esta crisis, ¿no? Para mí es también una de las partes más golpeadas, cómo se hará el turismo o cómo evolucionará post confinamiento, post COVID, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de la parte económica que nos cuentas, creo que es interesante, si tocamos el tema del turismo, también hablar al respecto de cómo educar a la gente para, o cómo evitar ese miedo que se tiene a salir al espacio público muchas veces. Entonces, porque obviamente, yo digo, si tú mantienes, no vamos a estar esperando una vacuna un año y medio. Si sales con las medidas de precaución y todo el protocolo sanitario, obviamente vas a reducir la probabilidad de contagio. Entonces, tal vez el turismo le va a faltar muchísimo para reactivarse, pero va a empezar también por esa parte de quitarnos el miedo al salir. Porque yo he hablado con muchísima gente y me dicen, no, no quiero salir, es que me da miedo contagiarme. Sí, yo creo que todos tenemos ese miedo, pero de alguna manera, yo creo que cuidando los protocolos, ¿no es cierto? Vamos a tener que salir a trabajar, a hacer diferentes actividades, la ciudad no va a estar paralizada y hay muchos buenos ejemplos. Por ejemplo, Italia, a pesar de haber estado bastante golpeada, ya se reanudaron muchísimas actividades y la gente está buscando la forma para que todo este aparato productivo que estamos conversando sea reactivo. Entonces, es lamentable ver que cuando más debíamos estar, digamos, confinados por una necesidad económica, mucha gente salió, ¿verdad? Entonces, como tú decías, salió porque tenía que vender algún producto o salió por una necesidad y lamentablemente son las realidades de las economías de Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica golpeada hace tiempos por diferentes factores y entre uno de ellos el político. Bien decías, al final terminan pagando sectores de la sociedad que no deberían ser tocados, como la educación. Entonces, esperemos que este sector, digamos, todo el aparato productivo se restablezca poco a poco y yo insisto un poco en eso, ¿no? Ese miedo que la gente tiene a salir también afecta un poco el que la economía se empiece a dinamizar en los comercios pequeños, ¿no es cierto? Muchas veces el otro día conversaba con un amigo y él me decía, es que cómprale a la persona de la tienda, de tu barrio, compra tal vez, o sea, sí dinamizas más la economía en comercios pequeños. Pero hay mucha gente que prefiere optar por las grandes cadenas porque tal vez tienen ese sentido de protección extra, ¿no? Entonces creo que un factor ahí a considerar dentro de las ciudades, bajo el panorama que estamos pasando, es ese miedo al contagio tal vez. Sí, tienes toda la razón. En la cuarentena se ha valorado más que antes el tema de las redes locales de abastecimiento, ¿no? Que vos sabes que eso surge a partir de la producción local y que respeta la diversidad productiva y cultural. Es un lío que cada vez dependamos más
Digo dependamos porque creo que es de todos, de productos importados. Entonces, eso sí hay que tomarle un ojo, ¿no? En ese tema. El tema sociocultural y asentamientos humanos es igual, o sea, si tú capaz te pones en una balanza todos los tres componentes que estamos tocando, capaz y llegan todos al mismo nivel, ¿no? Porque esto también, o sea, súper complicado el tema sociocultural, el tema el tema social. No sé si analizaste o viste los datos de salud y bienestar, el tema de violencia de género, lo que ha pasado en el confinamiento, en cambio en los sectores pobres, la cantidad o el riesgo que tienen de otras enfermedades. Por ejemplo, veía unos análisis que mostraban en Guayaquil sobre el incremento del tema del Zika, del dengue y todos esos temas por el recurso que se determinó, que se destinó al COVID. Se dejaron de topar otras enfermedades que también son importantes y primordiales. Por ponerte un ejemplo, sí, nada más. En el tema de crecimiento de las ciudades, que es el que se nos toca, no es desmedido, la verdad. Ha ocupado todo el suelo agrícola que tenemos y los campos ya cada vez se vuelven a hacer este tema de urbanizaciones que al fin y al cabo son grandes fortalezas que no te permiten ingresos y la densificación en sí, o sea, la cantidad de hormigón que tú puedes ver es grandísima. Entonces, no sabes que las ciudades al menos consumen los recursos de todo el planeta. O sea, es alarmante. El tema de inequidad y tal vez la falsa promoción de decirte quédate en casa, pero, o sea, de quédate en casa, pero ¿en qué casa? O sea, si yo eh, me quedo en mi departamento, en el piso 12 con vista a toda la ciudad, puedo llamar a pedir comida por Uber, tengo todos los canales de DirecTV, veo Netflix, yo voy a poder quedarme en mi casa tranquilamente, ¿sí? Pero si yo estoy viviendo en una casa en donde tengo mi padre alcohólico, mi madre que sufre de violencia, mis hermanos me agreden físicamente, no tengo aire acondicionado. ¿Cómo me pides que me quede en casa? O sea, este es el tema que iba a topar al final, en el tema de política, que tiene que ser analizada de manera singular. No puedes trabajarlo, la política, de manera homogénea, como que todos viviéramos en la misma realidad. Y el tema de infraestructura, que es básico, o sea, el tema de el Internet, por ejemplo, con esto del teletrabajo, de la teleeducación, de la telemedicina, o sea, igual, yo cómo puedo asistir a clases virtuales si tal vez hasta donde yo vivo no llega la señal de Wi-Fi o no tengo un aparato para conectarme. Entonces, se vincula con el tema social y con el tema de telecomunicaciones o energía, ¿no? Entonces, se complica para ciertos sectores del campo, sectores rurales, en donde no tienes esa facilidad. Entonces, creo que ya a partir de esto se tiene que cambiar el tema de telecomunicaciones, del tema de Internet, que ya debe comenzar a mostrar o hacerse de alguna u otra manera absorbido por el Estado y tiene que ser público para todos, o sea, debe ser gratis, para que así te puedas comunicar, o si no, imagínate, a estudiar o aprender con estos medios, y si no lo tienes, es complejo, o sea, ahí sí, preferible no estudias o algo, ¿no? Porque ¿cómo así? O sea, ¿qué tipo de profesionales tal vez, si esto continúa de esa manera, van a desarrollarse para un futuro? Sabes, Danilo, que viendo esta foto de las que nos pone cómo están creciendo las ciudades, muchas ciudades alrededor del mundo descontroladamente, y de la inequidad que eso a veces provoca.
creo que es importante que dentro de estos planes de, de desarrollo de las ciudades también se toquen temas de equidad espacial. O sea, tal vez, por ejemplo, no les podemos dar, obviamente, como Estado, a todas las personas que viven en una condición desfavorable, una nueva casa, todo el mobiliario que necesitan, educación gratis para todos. Eh, Son cosas que vemos que son complicadas que realmente pasen. Pero yo creo que dentro de la planificación de la ciudad podríamos tal vez pensar en una equidad tal vez espacial. Entonces, por ejemplo, en esa foto que nos muestra de inequidad, imagínate un parque en medio de tantas casas, de seguro les va a cambiar la vida, de seguro les va a ayudar muchísimo. Entonces, tal vez desde la parte política necesitamos otro tipo, muchas medidas económicas, pero desde la parte de planeación territorial, urbana, etcétera, podríamos hablar de una equidad espacial y darles tal vez espacios que en otros lados son como okay, o hay muchísimos parques y ellos no tienen ni una cancha, etcétera, y podemos tal vez equilibrar un poco la balanza desde la parte y hablando de territorio, arquitectura, urbanismo para ellos. Y lo del Internet, no sé, yo creo que debería ser visto, por ejemplo, como una, no sé qué opinan, o sea, ya un servicio básico, o sea, Sí. ya es algo de que debe estar para toda la ciudad, no creo que ya es algo de solo para un estrato económico o alguien que solo puede acceder a eso, porque incluso hemos visto las ventajas si bien es cierto, es complicado, es una forma de educación diferente, pero tú puedes aprender muchísimas cosas por YouTube. Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, que estamos difundiendo algún tema, igual lleva a muchísimas personas. Entonces, ahí creo que la importancia de que sea visto como un derecho, tal vez, no sé. Sí, 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 o sea, de hecho es así, es como tú lo dices. Ahora, eh, lo que comentaste es una de las soluciones que yo iba a plantear, ¿no? O sea, al final de todo esto, en el tema de la vivienda social. O sea, la vivienda social o sea, de alguna u otra forma es la solución que nosotros vamos a tener ahora, ¿no? O sea, porque la vivienda social que, por ejemplo, establece el gobierno es pues unas casas todas de hormigón, pequeñas, que no fueron analizadas, no fueron pensadas, están estandarizadas. Dicen, yo voy a crear 200.000 viviendas, pero no es lo mismo dentro de una misma ciudad. Establecer una vivienda, por ponerte un ejemplo de Ambato, en Totoras, que en Picayua, en Pilahuín, en Juan Benigno Vela, en Santa Rosa, o sea, que vayas a edificar, yo qué sé, en Miraflores o cosas así. Obviamente son sectores diferentes, ¿no? Pero la vivienda social tiene que ser una vivienda social de calidad, pero de calidad no porque sea más costosa, sino de calidad porque esté bien pensada. Tú sabes que para una arquitectura, si tú te das cuenta, eh, lo que te hace caro o lo que te hace costosa una casa son los acabados. Pero el tema de cómo tú la resuelvas arquitectónicamente, en el que tu casa, así sea de interés social, se plantee con patios, que yo ahí pueda tener un árbol de, qué sé yo, de mandarinas, o cosas así. O sea, van rescatando, o sea, van de alguna manera dinamizando y volviéndose algo que sea atractivo, ¿sí? Algo que ya no sea la misma casita no voy a dar nombres de entidades, pero que se plantean y que se reparten en serie como que fueran monedas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos de esa forma, va a rescatarse mucho más. O sea, el tema del rescate de la casa, el rescate del barrio, que es prácticamente para mí es una de las soluciones. ¿Mm? El último, el último componente, y creo que este es el más complejo para nuestros gobernantes, el político institucional. Aquí, como te decía en un inicio igual, el tema presupuesto. O sea, el tema presupuesto, yo que sé, en este año que se aprobó anual, que se tenía pensado hacer A, B, C cosas.
ya no se va a tener el mismo recurso económico. Igual el gobierno, mediante la política, eliminó ciertas cosas, hizo que ciertos sectores se transformen o se unan entre ellos. Entonces se complicó el tema presupuestario a nivel local, a nivel provincial, de la misma forma. El tema de desarrollo organizacional dentro de los GATS, cómo van a operar, cómo ahora te van a atender, cómo ahora va a funcionar, ¿sí? La replanificación que yo le he puesto así, que es el tema de volverlo digital, o sea, de que ahora ya no tengas tú que ir directamente a un gado o lo que sea para realizar un trámite, sino ya lo puedes hacer desde tu casa y simplemente lo vayas a retirar, entonces se va a reducir el tema contacto con la gente y con los servidores municipales, ¿sí? El tema de las nuevas ordenanzas. ¿Cuántas nuevas ordenanzas o ordenanzas se tendrán que actualizar, se tendrán que implementar en el tema de institución, ¿no? En el tema de cómo van a funcionar los protocolos, cómo van a funcionar la vestimenta, el tema de horarios. Entonces, todos estos temas son bastante importantes en el tema de planificación y en el tema político institucional. Entonces, llegamos al punto en el de cuál es la solución. La solución para mí se simplifica en una sola palabra, que es resiliencia. Si nosotros analizamos todo lo que se ha tocado en esta tarde-noche, en todos los componentes, vamos a ver que una solución, por ejemplo, en el tema biofísico, es ya determinar como prioritario el tema ambiental y el uso de energías limpias. Eso es algo trascendental. Ya hemos tenido una idea de cómo funciona el mundo, el clima, sin que los humanos estemos afuera, ¿no? O sea, estemos degradando el ambiente o operando de cierta manera. Entonces, el agua es súper importante. Si se contamina, si se daña, si llegan todos estos desechos a mares y eso, o sea, ¿qué vamos a tener en un futuro, no? Entonces, el estar confinado, el estar en tu casa, te ha hecho que tú veas lo importante que es tener luz, lo importante que es que tengas agua, que te llegue agua a tu casa, porque si no, ¿cómo te lavas las manos? ¿Sí? Entonces, es muy importante y si nosotros tenemos ya, o sea, que sea obligado el tema de energías, es súper importante, o sea, porque ya vamos a tener tal vez un reciclaje de agua, captación de energía solar para nuestro propio uso. Entonces, eso nos va a servir mucho en el caso de que se dé otra de estas pandemias, porque creo que, o sea, el COVID es una, ¿no? Y en el futuro tal vez vamos a enfrentarnos a otras cosas más. El tema de transformar la idea del barrio como centro de la sociedad, ya hay que considerar que si bien es cierto el sistema que ha trazado el gobierno de la política a nivel transversal, desde lo más alto hasta lo más bajo, dígase así, lo más alto, el nacional, el provincial, cantonal, parroquial, nosotros tenemos que considerar que el barrio es en sí de donde tiene que volver a subir esta planificación. Porque si nos hemos dado cuenta en esta pandemia, con las únicas personas que hemos estado en contacto en sí es con la gente del barrio. O sea, no has podido salir a otros barrios, a otros cantones, a otras parroquias, precisamente por el quédate en casa, ¿no? Entonces, qué importante el quédate en casa hubiera sido el quédate en tu barrio, ¿sí? Como es campaña en otros países. Pero ¿en qué barrio? Si no tenemos una planificación en este nivel. Entonces, tal vez no sé si has visto a la gente que está comerciando los productos en camionetas y pasa anunciando que tiene naranjas, manzanas y todo eso. ¿Qué tal si dentro de nuestro barrio tenemos un sitio en donde pueda quedarse de alguna manera, no
no fomentando el comercio informal ni nada por el estilo, sino organizadamente y puedan estos productos comercializarse de una manera limpia, de una manera ordenada, de una buena manera, y se generen estos antiespacios que son llamados, ¿no? En el que a veces funcionan, a veces no funcionan, o funcionan en casos extremos como este de la pandemia. El dinamizar el concepto de soberanía alimentaria y áreas verdes de las nuevas viviendas. El tema de recomponer el tejido social es primordial. El potenciar, como te comentaba, ya no dejar que la tierra se siga fraccionando, al contrario, seguir aumentando sus medidas para que tener una barrera, ya los territorios no se sigan llenando de hormigón, sino seguir teniendo el porcentaje de área verde en cada uno de los cantones, en cada una de las provincias. Analizarse, se tiene que ver el mínimo que sería para todo el cantón, para que por lo menos se pueda desarrollar de una mejor manera este tipo de actividades, que el campo no pierda ese sentido de campo, que no se urbanice completamente, tener zonas de amortiguamiento que no permitan que la ciudad se siga extendiendo y a la final tengas una gran mancha de hormigón en la cual ya poco o nada tengas para poder trabajar o desarrollar actividades agrícolas, ¿no? Y por último, el establecer políticas singulares, que te decía, y no homogéneas. O sea, prácticamente se tiene que analizar cada caso en especial con un buen diagnóstico para poder establecer estrategias en el tema político. No puedo decir el toque de queda es de tal hora a tal hora, las placas son de tal día que sale tal, porque eso hay que irlo analizando puntualmente en decisiones así. No se diga en decisiones a futuro, en el que ya se vayan determinando componentes más importantes. Entonces, eso sí habría que hacer un análisis bastante singular de cada caso, ¿no? Para tener un buen resultado. Eso es todo. Espero que haya sido provechoso este conversatorio, esta charla de cierta información que es bastante útil, ¿no? Tu micro creo que está apagado. Ahí está. Sí. Gracias. No, súper interesante porque obviamente este tema es bastante amplio, ¿no? Y como bien dijiste al principio, podríamos enfrascarnos en temas mucho de la normativa, muy políticos y tal vez la charla se vuelva bastante larga y tediosa, por así decirlo. Pero me parece interesante cómo has sintetizado los componentes más importantes, ¿no es cierto? Y a partir de eso nos has contado ideas o hemos puesto cosas sobre la mesa que se podrían hacer o se podrían repensar. Entonces me parece súper interesante cómo lo has manejado. Yo creo que es bastante, un resumen bastante práctico de todo lo que abarca la planificación de la ciudad, de un territorio. Y en ese sentido, bueno, primero gracias por la presentación. Creo que ha sido súper importante tocarlo así, ¿no? Como, bueno, desde este punto biofísico, ¿qué se podría hacer? Desde la parte económica, ¿qué se podría hacer? Asentamientos, etcétera. Y obviamente creo que el hacer ciudad es algo súper complejo. Y al final la parte política, que era el último componente que nos comentaste, creo que debe estar alineado a todas estas cosas porque si no termina quedándose en un papel. Y y tal vez todos los planes que tienes, toda la visión que podemos tener como ciudad termina siendo no utilizada y por el contrario se priorizan temas más políticos que realmente lo que se debería ejecutar dentro de la ciudad. Y Danilo, te quiero invitar a responder las preguntas de la gente que se conectó. A ver. Santiago Guerrero nos pregunta, ¿cómo se planifica una ciudad que ya está construida? ¿Cómo se debería planificar? Bueno, todas las ciudades en las que estamos están ya hechas, ¿no? La planificación no es que arranca desde el año 2000, desde el año 90, desde el año... No,
La planificación arranca desde que ese asentamiento se desarrolló, ¿sí? El éxito que tienen ciudades como Curitiba, por ejemplo, por topar un ejemplo, es el que se continúa un plan de desarrollo, o sea, se hace a 50 años. Y en 50 años, las administraciones que vienen no dicen arranco de cero y comienzo a hacer mi nuevo plan, sino continúan. La siguiente administración continúa, la siguiente continúa. Entonces, la visión que se tuvo se llega a plasmar, porque si uno planteó un proyecto que se va a realizar en muchos años y la otra administración no lo continúa, entonces eso se queda en el aire. Entonces, ese es el éxito para que una ciudad tenga de alguna manera una continuidad en planes. Obviamente, cada nueva autoridad va a llegar con su nuevo plan de trabajo y todo, pero el éxito es modificar solo ciertas partes y los grandes proyectos o los grandes planes que se tienen, antes incluso creo yo de ser eh, aspirantes a alcaldías o prefecturas, conocer y empaparse de lo que es el plan de desarrollo para proponer coherentemente eh, ofrecimientos que a veces son completamente descabellados o que no tienen un sustento técnico para poder eh, estar a cargo de una ciudad o de una provincia, ¿no? Entonces, de ahí parte, pues, esa es como que la estrategia que ha dado resultado en nuestras ciudades. Y la educación, o sea, la educación es básica, porque si desde niño, en estas ciudades que te menciono, desde las escuelas, desde los kindergartens, te muestran o te enseñan qué es la ciudad, en dónde están tus paradas, cómo funciona el transporte público. Te dan en materias de niños, te dan reciclaje, o sea, en qué bolsas yo puedo poner qué componentes o qué colores son para tal cosa, desde que tú tienes 4 años. Entonces tú ya vas a crecer con eso, ¿no? Entonces ya cuando ya llegues a ser un adulto, ya vas a conocer que ciertas cosas se hacen, ciertas cosas no se hacen. Entonces eso también es algo que se puede innovar. Yo creo que igual ya con la presentación contestaste la pregunta, porque de alguna manera conversamos al respecto de que obviamente debes de hacer un diagnóstico de los problemas que se dan, tratar de continuar y darle continuidad a los planes de desarrollo. Yo creo que esos son los dos puntos importantes, ¿no es cierto? Uh -huh. David Jiménez, estimado Danilo, ¿por qué crees que Ambato no ha dado el salto a construir en altura y seguimos con 3 pisos en la mayoría de zonas? Eh, qué gusto, David, que hayas estado escuchando la charla. Eh, yo creo que esto precisamente es lo que se quiere solucionar con el plan de uso y gestión de suelo que se está implementando en Ambato. Nosotros en Ambato trabajamos con la reforma del plan de ordenamiento territorial, si no estoy mal, creo que era del 2001. Entonces, eso no ha cambiado. Hay un artículo que te determina el uso y la ocupación del suelo. Entonces, precisamente para eso está esta ley, esta consultoría, este estudio, en el cual te pueda determinar mediante muchos tipos de consideraciones, fallas geológicas, todo este tema en dónde puedes edificar en altura y en dónde no, temas de anchos viales, todo eso. Entonces, todo esto se determinó en este trabajo que yo pienso que ya debe estar próximo a publicarse, ¿no? En el que los actores políticos, los actores ciudadanos, tuvieron la oportunidad de participar para poner este tipo de consideraciones. Entonces, ahí se podrá ver y se podrá determinar cuál es la nueva normativa o en dónde estaría este tipo de modificaciones de la ciudad, que obviamente va a cambiar, porque no es lo mismo lo que se diagnosticó y se propuso en el 2000 a lo que se está desarrollando actualmente. Sí, ya, me parece una pregunta bastante pertinente, porque al final las ciudades tienen que empezar a densificarse. Los modelos dispersos siempre van a tener muchas complicaciones y de alguna manera las ciudades que están en crecimiento, ciudades intermedias, como lo dicen, yo creo que ya debemos empezar a planificar ciudades para que tengan edificios de 8 pisos, 6 pisos, no sé, en mi invento, de acuerdo a la zona, seguro,
y a las condicionantes, pero es un paso que hay que tomar, hay que evaluar y ver cómo la ciudad empieza a crecer en altura y a densificarse. Nicole Galarza, ¿cuándo se puede plantear un cambio en el PDOT? ¿Y quién lo puede sugerir? Bueno, el cambio que se plantea generalmente es cuando se cambia de administración, es decir, el periodo que dura una alcaldía, una prefectura. Se cambia de autoridad y se cambia el modelo de PDOT, ¿sí? Pero eso es lo que yo comenzaba cuando iniciamos la conversación y yo te dije, o sea, este es el momento para realizar una nueva actualización, un nuevo diagnóstico, porque no vas a encontrar la ciudad como la ciudad que teníamos antes. O sea, y esto no es de un mes, de 6 meses, tal vez dure años el que tengamos que vivir con esto, ¿no? Entonces, obligatoriamente vas a necesitar diagnosticar nuevamente la ciudad para ver cómo la encontraste. Como cuando cae una bomba, qué fases, o sea, dónde está lo más golpeado, dónde está lo que necesitas y lo que mediante tus competencias como gobierno local puedes tomar en consideración, ¿sí? Entonces, ahí se partiría. Ahora, obviamente, las direcciones de planificación son las encargadas de tomar la batuta de esto, ¿no? Asesorar a sus autoridades y poder determinar, porque si bien es cierto, el presupuesto que se determine, que se inicia haciendo un borrador ya desde el mes de julio, ya se comienza con un borrador para aprobación en primer debate al Consejo y todo eso, a fines de este año, ya está llegando las fechas, o sea, ya están llegando para el presupuesto del 2021. Entonces, de una u otra manera, ya tenemos que comenzar a pensar en que la ciudad no va a volver a ser la misma, en que los ciertos gastos que hemos priorizado para ciertas cosas tendrán que cambiarse y esos proyectos tendrán que quedarse en stand-by hasta poder cubrir lo que es de necesidad primordial. Katrina Vieira, ¿cuál es la alternativa que sugieres con respecto a las ferias que se realizan en Ambato, como la de los mercados, en especial el mercado mayorista? Qué buena pregunta. La verdad, el, el cierre del mercado mayorista, si me preguntas, en mi criterio, fue fatal. O sea, eso no debió haberse dado. Eh, Porque la gente tiene esa necesidad, como decíamos, de comerciar. Y los productos siguen creciendo, porque ellos no es que sembraron ayer y cosechan hoy, sino son productos que se dieron, ¿no? Ahora tal vez el orden con el que eso se estableció es el principal problema. La idea que optaban ciertos cantones, un poquito más pequeños tal vez, es que se establezcan este tipo de ferias en lugares amplios o lugares grandes. Se conversaba también hace algunos meses en que, por ejemplo, todo barrio eh, de Ambato que conozco tiene escenarios deportivos, es decir, tiene canchas. ¿Por qué? Porque hay ligas barriales. Entonces, ahí tenemos unos espacios grandes para comerciar y tenemos estos que te decía antiespacios, que, o sea, no es que ahí se va a quedar la gente comerciando y va a ser un nuevo mercado para siempre, no, sino simplemente esto va a funcionar mientras tengamos la pandemia o la necesidad de comerciar estos productos. Pero si nosotros hacemos un análisis y mapeamos, que el municipio tiene mapeado todos los escenarios deportivos de la ciudad, nos vamos a dar cuenta que hay más de 115, si no estoy mal, 115 escenarios deportivos regados por toda la ciudad. Entonces, la gente podría de alguna manera, con los 2 metros de distancia, colocar los productos y comerciarlos de una manera ordenada. Vas a decir, claro, pero no hay suficiente personal para que controle todo esto. Entonces tenemos que arrancar con un proyecto pionero, en donde la gente comience a ver cómo funciona. Pero para esto, el gobierno creó lo que se llama participación ciudadana, ¿sí? Es un poder incluso.
¿Qué te implica eso? Que los dirigentes barriales tendrían que estar en este proyecto piloto, pionero, que ya debió tal vez realizarse mucho tiempo antes, para que se empapen y sepan cómo va a funcionar la captación de los vehículos, cómo se van a comercializar, cómo va a entrar la gente, cómo se van a organizar, quién compra, quién sale, quién se desinfecta, cómo desinfectas las cosas. Si tú haces eso con todos los dirigentes barriales, ellos van a ir a replicar en cada uno de sus barrios y ya no vas a necesitar tanta gente que esté ahí controlando y todo ese tema. Obviamente es una idea, es un proyecto piloto que se puede desarrollar y que de alguna manera te va a desconcentrar el tema de que todo el mundo vaya a un solo sitio. Porque si no avanzó a meterse al mercado, te comienzan a hacer mercado en todo alrededor, ¿no? Entonces, es una idea que se puede plantear. Sí, yo creo que, por ejemplo, el centralizar tantos ciertos servicios, obviamente te va a generar muchos problemas. Entonces, y te cuento que la idea que nos comenta, de alguna manera, se estén tratando de implementar acá en Quito. Justo hoy hoy tengo oportunidad de salir con la placa. Y están ferias en parqueaderos, por ejemplo, de algunos parques de Quito, con ferias populares. Entonces, de lo que entiendo, son directos de productores directos que van a estas ferias y tienen todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Entonces están con policías o policías metropolitanos del caso de Quito y están regulando que cuando ingreses tengas tu mascarilla, etcétera. Entonces, creo que serviría el sobre todo no tener tan centralizado muchos servicios para que la aglomeración de gente no se produzca. Y como dices, si hay tantos lugares, canchas vacías ahorita, se puedan ocupar esas. María Camacho. Dame un segundo, ¿dónde está? A ver, nos ha hecho algunos comentarios. A ver, dice, opino que en el área de conservación de recursos naturales es importante implementar regulaciones ambientales dentro de la planificación urbana de las ciudades. Por ejemplo, sistemas pasivos y activos podrían reducir el consumo de algunos recursos, como el agua y energía. Equidad espacial. Habla también de la equidad espacial para la sociedad y la naturaleza. Podría implementarse como requerimiento para el desarrollo de ciudades. Por ejemplo, Melbourne, una ciudad de Australia, obligan a los nuevos proyectos como planificación de ciudades, proyectos habitacionales y otros a que incluyan un porcentaje de espacios verdes en sus proyectos. Apoyo que con regulaciones es posible crear equidad territorial para el desarrollo sostenible. Fomentar agricultura urbana en los barrios mediante techos verdes urbanos. Y te pregunta, ¿es necesario crear densidad vertical en Ambato? Bueno, de los otros temas que tocó, súper importante, es súper importante. Conozco en Europa que eso no es una opción, es una obligación. Eh, Incluso los edificios que hay en Asia ya tienen el 90 a 95%, de un número bastante alto, de eficiencia energética. Entonces, son torres gigantescas que van a aumentar la densificación completamente, pero son edificios autosuficientes que generan, conozco el caso de uno que es 100% con energías alternativas, que te genera la iluminación para todo el barrio, gracias a la captación de paneles solares de energía que te genera esto, y también de las turbinas eólicas, que igual te generan más energía. Entonces, aparte de que se creó ese proyecto gigante, ícono, genera recursos de energía para todo el barrio, ¿no? Entonces, qué bueno que se comience a desarrollar eso. En ciudades y en países como Australia, por ejemplo, igual. Bueno, ahí tenemos una realidad un poquito diferente a la que tenemos nosotros, más en temas de dispersión, pero se los puede aplicar. De hecho, la normativa de aquí, de Ecuador, te exige que dejes cierto porcentaje de áreas verdes cuando fraccionas, cuando realizas temas de urbanizaciones. ¿Qué es el problema? Que el problema es que tú
te piden el 15% de territorio, por ejemplo, para una urbanización. Entonces, o que dejes un lote aparte del área comunal. Y ese lote llega a ser parte de la ciudad, como un área verde. Pero ahí se construye, por ejemplo, un coliseo. Entonces, o sea, ¿en dónde está el área verde que se dejó por todo el hormigón que esa urbanización está ocupando? Sí se va a construir en ese lote que era destinado para área verde un coliseo o cosas así, o edificaciones igual. Entonces, ese es el problema. Ahora el tema en altura, yo creo que es necesario, completamente necesario, en todas las ciudades, no solo en Ambato, pero mediante análisis de sectores y qué es lo que se debe hacer. Si yo voy a hacer un edificio en altura, yo tengo que dejar espacio de áreas verdes y espacio público, espacio de plazas, espacio donde la gente sea atractivo, el circular, por lo menos en la planta baja. Sí, para que esto comience a generar o dinamizar de alguna forma la imagen urbana, ¿sí? La idea que nosotros tenemos, el poder atravesar ciertos espacios, como citaba el ejemplo de Sao Paulo, por ejemplo, cuando tú estás caminando por la Avenida Paulista, tú comienzas a ver un montón de fachadas y cada una te invita a ingresar al edificio más que otra, ¿sí? Entonces, eso es algo que si, obviamente, si se densifica en altura, va a tener que obligatoriamente dejarse, ¿no? Entonces, eso puede ser una alternativa. Sí, el modelo de ciudad dispersa no funciona, ¿cierto? Entonces, sabemos que densificar es, obviamente, como bien dices, dependiendo qué zona, es una buena solución para evitar conurbaciones como están pasando en Ambato, etcétera. Y podrían ahorita que digamos, hay zonas que se pudiera cambiar la normativa, se puede aplicar lo que acabas de decir. O sea, al promotor que venía a construir un edificio, ahora tiene el chance de construir aquí 8 pisos, 10 pisos, eh, ¿qué vas a dar al barrio? Pues? Entonces ahora tienes la oportunidad de comercializar con 20 departamentos, 40 departamentos. ¿Cuál va a ser tu aporte al barrio? ¿Qué vas a dar tal vez? ¿O vas a hacer tratamiento de aguas residuales? ¿O vas a colaborar con la red pública haciendo tal cosa? Etcétera, no sé. Entonces me parece interesante que obviamente haya vas a poder comercializar con más departamentos en esta zona de la ciudad, pero vas a tener que dar algo al espacio público de alguna manera. Entonces contribuir esa ganancia que vas a tener, poder construir más departamentos de alguna manera al barrio, creo que es súper importante. Bueno, de ahí Joseph Vargas comenta al respecto de algunas soluciones, ¿no es cierto? O sea, nos dice que disciplinar a las personas en cuestiones a los mercados. Lo que pasa en el 1 de mayo es terrible, nadie puede controlar la feria. Pero no controlabas las ferias antes tampoco, no solo ahora, diría yo. O Claro. sea, no es un problema es un problema ya que no sé cuál es tu opinión, pero por ejemplo es un problema ya incluso de idiosincrasia podría ser, porque hace ciertos plazas, ¿no es cierto? Pero la gente sigue vendiendo fuera, no ocupa, digamos, estos espacios que están destinados para que sean mercados como tal. No sé a qué se Verás, debe, tal vez. yo te voy a contar una anécdota bastante importante para este tema. Es justo la 1 de mayo. Cuando en la anterior, a ver, hace 2 alcaldías se propuso en la 1 de mayo cambiar ese uso del suelo para la ocupación y todo el tema ahí, cambiar. Entonces se hizo una consultoría para el estudio de alternativas que deberían funcionar ahí. Entonces, ¿qué debería ir ahí? ¿Debería ir un mercado? ¿Debería ir un edificio de estacionamientos? ¿Debería ir un parque? ¿Qué debe ir ahí? Porque era necesario el tema ahí conflictivo con la gente súper, súper grande. ¿Por qué? Y esto te va a llamar la atención de toda la gente que nos está viendo. Cuando se hace el estudio, el 98% de la gente de todo el sector hasta la Avenida Ceballos dice que ahí tiene que funcionar un mercado, o sea, una plaza. O sea, nosotros, ese era de alguna manera un tip para que
comenzar a diseñar un proyecto diferente, que la gente de ahí se queje, o sea, la gente diga, no, aquí me dejan sucia la vía, comercializan, hay mucho tráfico, hay delincuencia, no puedo salir. No, no, que se vaya a la plaza. O sea, nosotros pensamos que eso iba a pasar. Oh, sorpresa, que la propia gente del sector nos dice que no se vaya a la plaza, que esa plaza se quede ahí, que ellos quieren que o sea, se mejoren las condiciones, pero que se quede ahí. Entonces, como te comentaba hace un momento, la participación ciudadana es súper grande ahora. Y si tú no tienes un documento de aprobación de la gente del sector que aprueban tu proyecto, tú no lo puedes realizar. Entonces, tú no puedes imponer un parque, ahí por ponerte un ejemplo, si toda la gente no quiere un parque, porque el momento en el que estés poniendo la primera piedra vas a ver lo que te sucede ahí, vas a generar conmoción. Entonces, es uno de los temas. Pero cuando ya se plantea esto, entonces se hace el proyecto de que se va a hacer un mercado. Sí, 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 mercado. Está bien, pero ¿cómo hago este mercado? El mercado o la red de mercados que se está dando, o que hay en Ambato, que son un montón de mercados súper cerca, es que son edificios cerrados. Es decir, tú tienes que entrar y recorrer estas edificaciones, estos locales. Y eso no vas a hacer. Lo que la gente quiere es una plaza, es diferente a un mercado, pero o sea, plaza de comercio, ¿no? Una plaza en donde sea abierto. O sea, tú entras, compras y te vas. O sea, no es un mall. Sí, no es un mall en donde yo tengo mis parqueaderos, hago mis compras, voy y dejo en el auto y me voy. Primero porque no encuentro de estacionamientos y no vas a tener tantos de estacionamientos, generar 5 subsuelos para todos los estacionamientos, o sea, es imposible. Entonces, esa es la idea, ese es lo que se propuso ahí en la 1 de mayo como idea, tratar de generar una plataforma única en donde se trate de restringir el uso del vehículo, tú vayas, o sea, sea una plaza de paso, ¿no? Vayas, compres y te vayas, ¿sí? Entonces, como tú dices, esto es un problema que ha venido desde hace muchos años de atrás y que ahora se ve un poco más latente porque ves la cantidad de gente, que no hay distanciamiento social, no hay el uso de mascarillas y todo, entonces ahí se ve un foco de infección o de contagio masivo que era un problema que ahora mutó y ahora se volvió mucho más complejo. Sí, seguro. Alexander Ormaza, ¿qué pasa con el PDOT hace poco realizado, los PDOT hace poco realizados, entregados y cancelados, con todas las observaciones que pusieron sobre la mesa, ya son instrumentos obsoletos? Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Es lo que yo comentaba, que nadie estuvo preparado para esto. O sea, es como si algo te pasó, tú tenías planificado un viaje y de repente te rompiste una pierna, ¿no? Entonces, o sea, es algo que llegó sin que nosotros podamos tenerlo en cuenta. Entonces, eso deben estar ya considerando en la Asamblea Nacional. Conozco que estaban tratando ya de eliminar la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, precisamente para modificar ciertos aspectos, eh, porque en la ley establecía responsabilidades a las autoridades si no se realizaban, si no estoy mal, la, el tema del plan de uso y gestión de suelo en un determinado tiempo era hasta causa de remoción de la máxima autoridad. Entonces, eso se está pensando ya cambiar porque, bueno, la mayoría, no sé cuántos tengan ya entregados y cancelados los planes, pero habían otros que estaban realizando. Entonces, qué mejor el parar ese tema, tomar en cuenta estas nuevas consideraciones y seguirlas desarrollando, obviamente con el amparo jurídico, ¿no? Porque de eso va a depender todo, de que todo el tema de consultores o las entidades que desarrollaron sus propios planes no tengan perjuicio jurídico o legal por no haber realizado esto y obviamente porque cambió la realidad, cambió el funcionamiento y el comportamiento de todos. Santiago Guerrero, al crear densidad vertical en una ciudad pequeña como Ambato, ¿no aumenta la congestión de tráfico vehicular? Claro que sí.
Claro que sí, pero nosotros nunca podemos verle a un proyecto de forma individual. O sea, solo vamos a hacer un crecimiento y ya. O sea, la reforma a la ordenanza que se plantea en el momento que se haga esto del nuevo plan de uso y gestión de suelo y se levante la altura de edificación, va a ir de la mano con temas de movilidad. Sí, es lo primordial. Eh, Te comenté que en mi proyecto de tesis de posgrado, yo hice un tema de parqueaderos públicos perimetrales para el casco urbano de Ambato, en donde la idea es que el vehículo ya llegue solo hasta cierto sector de la ciudad, ya no pase a toda la parroquia de San Francisco en Ambato, que es donde se concentra la mayor cantidad de tráfico. Entonces, aplicar este tipo de estrategias van a ayudar de alguna manera a que se movilicen de diferente forma o de forma alternativa. Conozco que en la municipalidad de Ambato, por ejemplo, ya tiene temas de ciclorrutas, movilidad alternativa y todo este tema, que obviamente van a ayudar de muchísima manera el tema de congestión, porque el tema de congestión es un tema que va ahondándose año tras año. ¿Y por qué? Porque el parque automotor sigue creciendo, la población sigue creciendo, cada uno ya no tiene solo un auto, ahora tiene dos. Generaciones de pico y placa, por ejemplo, en la ciudad de Quito, que es un modelo un poco caduco y que no funciona, porque a la larga la gente simplemente se compra dos carros y ya, o sea, no tiene problema. Entonces, al contrario, o sea, la idea que es lo que se viene trabajando en el Distrito Metropolitano de Quito, el hacer otro transporte alternativo, el hacer el metro que sea de calidad y que toda la gente lo use, hasta de tú que te vayas a tu trabajo en metro o que te vayas al cine o al teatro con smoking y vestido. Entonces, esa es la mira, o así esa es la mira del transporte público, que sea bueno y barato, y por eso toda la gente lo use. Sí, seguro se va a generar mucho más tráfico, pero ahí viene también la parte de necesitamos que el transporte público en todas las ciudades sea eficiente. La mejor forma de movilizarse va a ser el transporte público. Entonces, tal vez creamos densidad en la ciudad, pero tienes que dar más servicios también. Entonces, es importante lo que acabas de decir. O sea, no solo pensemos que el crecimiento es densidad de vivienda, sino también diversificación de diferentes de usos y alineado a una movilidad que sea bastante eficiente y sostenible. Eh, eso, eso, Danilo. Muchas gracias, que ha estado súper interesante todo lo que hemos conversado. Gracias a la gente que se conectó. Gracias por sus preguntas. Por ahí hay un par de comentarios, pero más son saludos o felicitaciones. Gracias a la gente que igual respondió y respondió bien al conversatorio. No sé, Danilo, si quisieras comentarnos algo final o algún mensaje final respecto a lo que hemos conversado. No, la verdad es que primero te agradezco por haberme invitado para compartir este tipo de cosas que son bastante importantes. La responsabilidad que nosotros tenemos como consultores en temas urbanos es bastante grande y es por eso que se pide el apoyo de la gente para tratar de estructurar de mejor manera todos estos planes o proyectos que se desarrollan en todos los niveles. Entonces, o sea, para terminar la reflexión, la conciencia social es bastante importante que nosotros, al menos desde el tema académico, se plantee esto de repensar las ciudades, repensar los barrios, repensar las casas. Las casas, hemos visto con este tema del confinamiento cómo se cambiaron los usos, ¿no? Ahora el comedor no es solo el comedor, sino también es el área donde tú trabajas o tu cuarto. Necesitas de ley una mesa o el estudio, qué importante que se volvió el estudio en esta época, o la terraza para hacer ejercicio, o tener un patio, ¿sí? Para salir por lo menos a tomar el sol o verle a tu vecino y saludarle de lejos, ¿no? Entonces, no estar encerrado en cuatro paredes o en las viviendas en donde tú tienes tus padres que les vas a visitar y necesitas espacio para dormir en otra casa. Entonces, el cuarto extra que no se tiene y cómo tal vez la sala se vuelve otro dormitorio, pero
bueno, eso será tema de otra conversación, porque es bastante largo y bastante extenso y bastante interesante también ya, viéndole a la vivienda como elemento singular o independiente, que no se la debe ver así, pero en estos tiempos de pandemia ha funcionado de esa manera y también ya ha cambiado y se ha transformado. Gracias, Danilo. Creo que es súper importante lo que hemos conversado, ver estos instrumentos de planificación, primero desde un punto de vista como un diagnóstico, a partir de lo que estamos pasando y de esos resultados empezar a tomar decisiones con miras de futuro. Creo que a todos nos ha cogido de imprevisto y creo que es importante que utilizar la planificación, no solo de ciudades, sino de muchos aspectos, esa planificación que pueda ser adaptable y que pueda prever escenarios como estos o escenarios no necesariamente de emergencias sanitarias, pero que también pueden ser de alguna manera críticos para temas de ciudad. Bueno, de igual, gracias a todos quienes se conectaron. Uh, recuerden que vamos a seguir con los conversatorios, con diversos temas. Quédense atentos a nuestras redes sociales. Y los videos ahora son transmitidos por Facebook y por YouTube y van a ser siempre almacenados en YouTube. Entonces, si alguien quiere compartir el video para otra persona o tal vez no lo siguió en vivo, pero saben que le puede interesar, pueden compartir el enlace de YouTube. Eso, Danilo, muchas gracias. Espero tenerte aquí en estos conversatorios de nuevo. Estamos comenzando por otra oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron igual. Listo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, chao. Chao, Danilo, gracias.